Vamos a continuar nuestro estudio de los miércoles. Estamos estudiando Segundo de Crónicas y hoy vamos a ver el capítulo 11 y 12. Es el final de la historia de Roboam. Roboam es el sucesor de Salomón. Vimos cómo durante 9 capítulos se nos narra en Crónicas el reinado de Salomón como el reinado de un hombre sabio que busca a Dios, que Dios afirma su reino, que Dios prospera su reino, que los reyes de otras naciones vienen y traen sus tesoros. Pero bueno, sabemos por reyes que Salomón no se quedó simplemente con ser un buen rey, ¿verdad? Sino que en su historia vemos que la necedad entró a su corazón, introdujo la apostasía a Israel y el reino se dividió por su causa. Pero en Crónicas esa historia se omite. Y no se omite porque el cronista esté tratando como de digamos, maquillar la historia de Salomón, sino porque el cronista sabe que esas historias ya son conocidas. Recuerda que el cronista está escribiendo a 2 o 3 generaciones después del exilio. Ellos ya conocían la caída del reino, ya conocían la historia de Salomón. Más bien, el cronista se convierte como en un comentarista bíblico que toma la historia de David y de Salomón y las utiliza como si fuera un modelo, un modelo del futuro reino mesiánico y del futuro rey Mesías, que será un hombre sabio que establecerá un reino de paz y justicia. Así que en Crónicas, después de la muerte de Salomón, se termina la sabiduría en los descendientes de David. Y por eso en Crónicas, Roboam aparece como este rey necio que por sus decisiones, por no buscar al Señor, se parte el reino en dos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Así que déjame leerte un comentario de John Seilemer de Crónicas. Dice así: después de su muerte, o sea, de Salomón, dice, el reino de Salomón se dividió. 10 tribus del norte se rebelaron contra la dinastía davídica en Jerusalén y establecieron un estado independiente que se convierte a partir de ahora en el reino del norte, pero también se le conoce como el reino de Israel, no haciendo referencia ya a Israel como el pueblo del Señor, sino hablando de este estado independiente, el reino del norte. Y dice este autor, el cronista no buscaba una comprensión simplemente del pasado, sino quería una perspectiva bíblica del presente y del futuro. Entonces ese es el enfoque del autor de Crónicas y por eso no nos va a decir nada de los reyes del norte. Lo único que vamos a ver el día de hoy es cómo el reino del norte, después de que se dividieron 10 tribus y 12 quedaron en el reino del sur, Judá, estas 10 tribus van a abandonar completamente al Señor y se van a entregar a la apostasía. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero Dios en su amor permaneció fiel a la promesa que hizo a David de darle un descendiente y de guardar su reino. Aún a pesar de que los descendientes de David eran necios, rebeldes, pero eso no significa que Dios no los disciplinó y no trató con ellos. También veremos eso el día de hoy. Roboam fue un rey necio que Dios en su fidelidad guardó un remanente, no le quitó todo el reino a los hijos de David, le dejó el pequeño reino del sur, un remanente. Dios en su misericordia permaneció fiel, pero eso no significa que Dios no trataría con su pueblo, no trataría con Roboam. También veremos eso el día de hoy. Entonces, ¿te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? Gracias, Padre Celestial, por este regalo tan bello de las Escrituras, tu palabra. Queremos aprender de ellas, queremos conocerte, queremos ser transformados por tu palabra. Gracias por no dejarnos, Señor, sin dirección, sin guía. Gracias, Señor, por el regalo de tu palabra. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por darnos esperanza por medio de Jesús. Permítenos hoy estar atentos, Señor, a tu palabra y que nuestro corazón sea moldeado, transformado por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a 2 de Crónicas, capítulo 11.
Vamos a retomar desde el verso número 5. Dice el verso 5: habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Entonces Roboam en este tiempo es un periodo cortito en el que vemos un Roboam que tiene un buen reinado. Durante 3 años después de empezar muy mal su reino, cuando Jeroboam, ¿te acuerdas? Jeroboam, que Dios le había dicho, ¿sabes qué? Por la necedad de Salomón y su pecado y su idolatría, por la apostasía de Israel, voy a partir el reino en 2 y a ti te voy a dar 10 tribus. Cuando sucede esto, bueno, Jeroboam tiene que huir porque Salomón lo persigue. Pero ya que murió Salomón y que se entera de que su hijo está por reinar, bueno, Jeroboam, acompañado de Israel, van hacia la coronación de Roboam y entonces hace una negociación con él. ¿Sabes qué? Tu papá se convirtió, en el último periodo del reinado de Salomón, se convirtió en un rey tirano. Se parecía más a Faraón que a un rey que confiaba en Dios. Aligera la carga que puso tu padre sobre nosotros y nosotros vamos a servirte. Roboam toma un consejo, primero de los ancianos muy sabios que le dieron el consejo de que escuchara la voz del pueblo y aligerara la carga. Pero no quiso escuchar ese consejo, desechó la sabiduría y le pidió consejo a los príncipes con los que creció, que le dijeron, ¿sabes qué? No tienen por qué pedirte este tipo de cosas. Pon una mano más dura sobre ellos. Así que Roboam es lo que hizo. ¿Saben qué? Yo soy más duro que mi papá. Si mi papá los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Y voy a hacer más dura la carga sobre ustedes. Entonces ahí definitivamente, por necio, se parte el reino en 2 y Jeroboam junto con todo Israel dijeron, nada tenemos que ver con David. Y se fueron. Entonces eso es lo último que vimos. Y aquí entonces Roboam, humillado, el Señor le manda un profeta que le dice, no subas contra tus hermanos, no pelees con ellos, no trates de reunificar a Israel por la fuerza, porque esto que está pasando es por mi mano. Esto es algo que yo estoy haciendo. Entonces Roboam, ahora sí obligado a escuchar a Dios, diríamos que con la cola entre las patas, se va a Jerusalén. Y en ese tiempo, como que se le regresa algo de cordura. Y empieza a gobernar bien, tiene un periodo de un buen gobierno y a lo que se dedica es a fortalecer las ciudades del remanente del pueblo. Ahora, de las 12 tribus, tenemos 10 que forman el reino del norte y 2 que forman el reino del sur. Judá y Benjamín. Bueno, una parte de Benjamín. Hay una parte que se queda en el reino del norte y una parte que se queda con Judá. Y estas ciudades son fortificadas. Entonces dice el verso 11: reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín, dice, le estaban sujetos. Entonces el reino de David se redujo a 2 tribus, a un remanente. Pero en este tiempo Roboam está siendo un buen gobernante y Judá y Benjamín están sujetos a el hijo de David, a un gobernante descendiente del reino de David. Entonces el enfoque de este capítulo, estos 3 años de Roboam, su enfoque es que fueron pues buenos años. Y de hecho el cronista hace una evaluación del reinado de Roboam, pero también hace una evaluación de la situación de la división del reino. Roboam lo vemos asentándose en Jerusalén,
Lo vemos incluso recibiendo a aquellos que van a huir del reino del norte por causa de la idolatría, y lo vamos a ver también fortaleciendo a Judá. Pero ahora en el verso 13 nos cuenta qué va a pasar con las 11 tribus. Judá y Benjamín están sujetos a Roboam. Él está fortaleciendo su territorio. Pero ¿qué va a pasar con las otras 10 tribus? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser su destino? ¿Será Jeroboam el rey que no fue Roboam? ¿Será un buen rey? Dios le había dicho: si tú me obedeces, yo voy a bendecirte y voy a darte estas 10 tribus. ¿Qué hará Jeroboam? Pues mira lo que dice el verso número 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, está refiriéndose ahora al reino, políticamente hablando, al reino del norte, sacerdotes y levitas que estaban allá, dice, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Roboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Una versión sencilla dice, donde en Israel rindieron culto a los ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. Esto es muy, muy significativo. Y aquí creo que vale la pena por un momento ir a Reyes para entender qué estaba pasando en la mente y el corazón de Jeroboam. Recuerda que el cronista da por hecho que tú y yo sabemos estas historias porque él escribe a una audiencia que conocía muy bien a fondo estas historias. Pero nosotros pues no siempre conocemos el trasfondo de lo que está sucediendo. Entonces es bueno ir al contexto. Mira, Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12. Vamos a ver el verso número 25. Esto es lo que hay en el corazón de Jeroboam y la razón por la que en Crónicas se nos dice que hubo un éxodo de levitas y sacerdotes. Hubo un éxodo. Estaban huyendo del reino del norte hacia Jerusalén. Nos dice ¿por qué? Porque Jeroboam los excluyó del culto a Jehová. Puso sus propios sacerdotes y empezaron a adorar ídolos. Como estos ídolos con formas de animales, los becerros de oro. Pero aquí vamos a ver un poquitito más, un zoom a lo que estaba sucediendo en Israel. Mira el verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces, ¿cuál es el temor de Jeroboam? El temor de Jeroboam es que había un lugar designado para la adoración en todo Israel. ¿Recuerdas? De hecho, hemos pasado muchos capítulos en Crónicas hablando de este lugar. Este lugar es el templo en Jerusalén. Dios decidió establecer en Jerusalén el lugar donde sería adorado. Y Jeroboam tiene miedo de que cuando el pueblo vaya a Jerusalén en las fiestas anuales o a ofrecer sacrificios, su corazón va a volver al hijo de David, a Roboam, y entonces va a haber una guerra civil y lo van a matar. Está su corazón atrapado por este temor. Entonces pide un consejo. Dice el 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa,
Esto es muy importante, muy significativo. De pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces Jeroboam pide un consejo y lo que hace es sustituir el culto al Señor por establecer su propio culto. Lo primero que hace es tomar dos figuras que es una escena muy trágica en la historia de Israel. En Éxodo, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de los mandamientos, mientras el pueblo abajo estaba cansado de esperar a Moisés, llevaba 40 días en la montaña. Así que llegan con Aarón y le dicen, ¿sabes qué? Tu hermano a lo mejor se murió por allá. ¿Qué hacemos aquí? ¿Sabes qué? Haznos dioses para que adoremos. Así que toman el oro Aarón de la gente y construye 2 becerros de oro y dicen, ¿sabes qué? Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y empiezan a adorar esos becerros de oro, que era básicamente como si en la noche de bodas uno de los cónyuges estuviera en la cama con otro. Qué fuerte, ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo con Israel. Es una escena muy trágica y está viendo un eco aquí. El pueblo, al poner esos becerros de oro y haber dicho, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, básicamente estaban rechazando al Señor y estaban rechazando el éxodo, este acto de redención, este acto de rescate. Y Jeroboam está haciendo básicamente eso. Hey, no tienes que ir a Jerusalén. Aquí puedes adorar estos dioses. Aquí es como adorar al Señor. Entonces está viendo un sincretismo en el que el pueblo va a comenzar a adorar en esos lugares como si adoraran al Señor. Y entonces también sustituye a los sacerdotes que Dios había elegido para servir en el templo, a los levitas. Esta es la razón por la que en Crónicas leemos que hay un éxodo de levitas que se van hacia el reino del sur. Pero en Crónicas, después de haber visto este pequeño contexto, vamos a ver lo que el autor de Crónicas quiere enfatizar de esto que está sucediendo. Entonces vamos a leer el verso número 13 una vez más de 2 de Crónicas 11. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. Los lugares altos eran comúnmente una colina, un lugar alto, y regularmente ahí había algún tipo de ritual o algún altar era la costumbre en ese tiempo. Entonces, designó a sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también, o sea, ¿tras quiénes? Está hablando de los levitas y los sacerdotes que dejaron sus casas, sus hogares en Israel. Todos los levitas que estaban esparcidos en Israel, en el reino del norte, dejaron sus casas y sus lugares para ir hacia Judá. Y junto con ellos, dice el 16, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, esto es muy bello, los que habían puesto en su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Entonces, esto es muy interesante porque el autor de Crónicas está diciendo que hay un remanente en Israel. Políticamente hablando, el reino está partido en 2. Reino del norte, reino del sur. Pero dentro de esta situación política, el Señor no dejó de ser el Dios de Israel.
Y hay un remanente de personas que aman al Señor, que buscan al Señor, aún dentro de lo que está sucediendo en el reino del norte, que están abandonando completamente al Señor y están mezclando el culto al Señor con la adoración que era típica de sus vecinos paganos. De hecho, esto va a ser tan grave que Dios va a enviar profetas a advertirles al reino del norte. Dos de los grandes profetas del libro de Reyes son Elías y Eliseo. Estos reyes estuvieron profetizando en el reino del norte, advirtiendo de lo que vendría si seguían en el pecado. Dios trajo disciplinas al reino del norte, como las que la ley sostenía que Dios ocuparía para llamar la atención de su pueblo. Por ejemplo, dejó de llover 3 años. Dios permitió en varias ocasiones que fueran invadidos. Bueno, el libro de Oseas, que es uno de los profetas que describe la situación de Israel como si fuera un adulterio espiritual. Lo que dice Oseas a Israel es: varias veces te llamé, he enviado disciplinas y no te arrepientes y no me buscas. Tu arrepentimiento se parece a la neblina de la mañana que está ahí y luego desaparece. Así que por fin, en el año 722, la nación de Asiria, que era la gran potencia de ese tiempo, conquistó el reino del norte. Y lo que ya había sucedido en el corazón del reino del norte, que estaban lejos de Dios y habían una mezcla de sus creencias con los rituales de las naciones paganas, de los vecinos. Este sincretismo fue aún más, porque en la política de Asiria, algunos le llaman la política de la licuadora. Déjenme explicarles por qué. Lo que hacía Asiria era conquistar. Cuando conquistaba una ciudad, se llevaba a la mitad de la población de esa ciudad y luego repoblaba esa mitad que había quedado con todas las naciones que él, con gente de las naciones que él había conquistado. Y de esa manera, pues, se perdía la identidad étnica de ese pueblo conquistado y solo se convertían en asirios. Y eso pasó en Israel. La mitad fue repoblada por gentes de otras naciones y entonces ese sincretismo religioso se empujó aún más y el pueblo del norte quedó completamente desconectado de la relación con el Señor. De hecho, el resultado de esa mezcla es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como el pueblo samaritano, que encontramos con su propia versión del culto al Señor, desconectados completamente. Bueno, una de las grandes promesas que el Antiguo Testamento hacía es que un día Dios iba a reunificar una vez más Israel. Pero eso va a ocurrir en el reino del norte. Y por eso el autor de Crónicas está haciendo énfasis que aún a pesar de lo que estaba sucediendo en este tiempo de Jeroboam y lo que sucedería en el futuro, cuando el reino del norte fuera llevado cautivo por los asirios, Dios tenía un remanente. Siempre hubo un remanente, tanto en Israel como en Judá. Siempre hubo un remanente, siempre hubo gente que amó al Señor, que siguió al Señor y que el Señor guardó. De hecho, el reino de Judá, con todo y que este reino va a tener malos reyes, Dios guardaría a Judá, incluso cuando terminarían en el exilio en Babilonia. A diferencia del reino del norte que se mezcló y se perdió, el reino del sur permanecería un pueblo en Babilonia que luego regresaría. De hecho, Crónicas escribe a ese pueblo que ha sobrevivido al exilio y que llevan 2 o 3 generaciones de vuelta en su tierra. Así que estas historias están cercanas a ellos. Aquí está el remanente. El lugar de adoración era Jerusalén y quedó un Israel dentro de un Israel. ¿Me explico? Dentro de
esta división de reinos políticos, había un Israel como pueblo de Dios, un remanente. ¿Cómo se identifica el remanente? ¿Cuál es la diferencia entre pertenecer políticamente hablando al reino del sur o al reino del norte y pertenecer a el Israel del Señor? Pues, ¿qué dice ahí? El remanente de Israel que está en Judá es los que adoran de corazón al Señor Dios de Israel. Ese era el remanente, aquellos que amaban al Señor. Ahora, no me malentiendas, no significa que los demás ya no eran el pueblo de Dios. Seguían siendo parte del pueblo, pero había un remanente de personas que amaban y servían al Señor, aún en ese momento. Así que 3 años en el que Judá fue fortalecido, 3 buenos años de Roboam, porque dice el comentario del cronista en el verso número 17, porque anduvieron en el camino de David y de Salomón. Entonces te das cuenta que David y Salomón se convierten en el patrón a seguir, en el modelo. Pero en el verso 18 empezamos a ver que Roboam está por regresar a la necedad. Mira el verso 18. Y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Saham. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas. Esto ya suena muy mal. Esto suena que nos vamos a meter en problemas. ¿Qué fue lo que desvió al corazón de Salomón? Sus muchas mujeres y concubinas. Dice, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, es la esposa que más amó, ¿no? Dice, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio muchas provisiones en abundancia. Y esta última frase es importante: y muchas mujeres. En otras versiones dice, y buscó o pidió o requirió muchas mujeres. Entonces, quizás a simple vista pareciera que el cronista no está criticando la poligamia en la que está inmerso Roboam. Pero tenemos pistas bíblicas, y luego lo veremos ahora en el capítulo 12, que esto va a ser un desastre en la casa de Roboam. Bueno, ¿cuáles son estas pistas bíblicas? En Deuteronomio, Dios había dejado una instrucción muy específica para los reyes. Los reyes en Israel no pueden ser como los reyes de las demás naciones. Es decir, no pueden tener muchas esposas. ¿Por qué? ¿Por qué razón los reyes tenían muchas esposas y muchos hijos e hijas? Porque esto era una estrategia política. El harem de un rey eran alianzas políticas. Se casaban con las princesas de diferentes reinos y eso les permitía tener cierto trato, ciertas alianzas con esas naciones. Y si había una guerra con alguna otra nación o había un peligro, podían pedir a sus aliados que les ayudaran. Pero también tenían muchos hijos para poder casarlos con las princesas de esos otros reinos y así ser más poderosos. Y el rey de Israel no podía comportarse de esa manera. Su corazón tenía que estar en el Señor. Así que, ¿qué está haciendo Roboam? Está buscando su propia protección. Está fortaleciendo su reino, sí, pero a su manera.
de una manera en la que está olvidándose del Señor, haciendo a un lado al Señor, está dejando de buscarlo de corazón, no está haciendo su confianza el Señor, sino sus estrategias. Está siendo como cualquier otro rey, pero Él no es cualquier otro rey. Él es un rey en Israel, encargado de administrar aquello que es del Señor. Así que 3 años en los que gobernó bien, pero empezó a desviar su corazón, iba a terminar muy mal. De hecho, en lugar de buscar muchas esposas para sus hijos, lo que Roboam tenía que haber hecho es buscar al Señor en el templo, confiar en el Señor, depender del Señor. Es muy interesante que esta palabra que aparece aquí como buscar, hay otra persona en Crónicas que también no buscó al Señor, sino buscó otro tipo de consejo. Y es el rey Saúl, que en lugar de buscar al Señor, consulta a una divina. Y esa es la razón también por la que Dios determinó el fin del reino de Saúl. Roboam se parece más a Saúl que en realidad a David, su padre. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Pues mira la conexión, chécate. Verso 23 al final. Les dio provisiones en abundancias, ciudades fortificadas, reparte a sus hijos por todos lados y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. ¿Okay? Se asegura de que su reino sea fuerte. Verso 1 del capítulo 12. Cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí? Díganme ustedes, ¿qué dice ahí? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Notas la conexión? Ha estado fortaleciendo su reino bajo su propia prudencia. Y una vez que se siente satisfecho, tiene muchas esposas, tiene muchos hijos, tiene muchas alianzas, se olvida del Señor. Bueno, podrías decir que en realidad ya se había olvidado del Señor tiempo atrás. Y esa es la razón por la que estuvo actuando de esta manera. Se olvida completamente del Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues mira lo que dice el verso número 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, entonces la Biblia lo presenta como un acto de rebelión, completamente olvidarse del Señor y dejar la ley. Aquí es sinónimo de dejar al Señor y su consejo. Dice, por cuanto se rebelaron contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos, sí, lo estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, eso, los suquienos y etíopes no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías, que por cierto su nombre significa el Señor oye. Llegó Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Es muy probable que Sisac viera lo que estaba haciendo Roboam y lo viera como una amenaza. Roboam está buscando aliarse con estas naciones porque en algún momento Judá va a representar un problema para mí. Y así, como en el tablero de ajedrez político, Sisac dice: necesitamos debilitar a Judá porque se puede convertir en un problema si se sigue fortaleciendo. Lo que hace Sisac es invadirla y reducirla en fuerza, debilitarla. Eso es lo que está sucediendo desde un punto de vista político. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿qué pasó? Roboam dejó al Señor y su ley junto con Israel. Y Dios mandó a Sisac: tú me dejaste, yo te dejo en manos de Sisac. Qué interesante, ¿verdad? Desde un punto de vista político, Sisac no se da cuenta que está siendo un instrumento del Señor tras bambalinas.
Él ve a Judá como un peligro para su gobierno y va y lo debilita. Pero en realidad es Dios quien está permitiendo tras bambalinas en su soberanía que Sisac vaya y debilite a Judá. Y hay una razón: han dejado al Señor. Entonces aquí hay un comentario que nos hace Crónicas muy importante. Cuando el pueblo de Dios está siendo invadido por otra nación y es debilitado por esa nación, regularmente, ¿cuál es la razón? Se olvidaron del Señor, dejaron al Señor. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Cuando Roboam creía que era fuerte y se había establecido, abandona al Señor, y debido a que fueron infieles, dice el NTV, el Señor mandó a Sisac. Ahora, ¿cómo reacciona Roboam al hecho de que el profeta llamado Jehová oye va y le dice: me abandonaste, yo te abandono a la mano de Sisac? Mira la reacción de Roboam. ¿Cómo responde a la palabra de Dios? ¿Estás de acuerdo que cualquiera pensaría: Roboam no va a escuchar, ¿no? Es demasiado terco y necio para escuchar? Pero mira el verso 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. ¿Qué significa esto? El Señor ha hecho lo correcto con nosotros. Esto es lo que nos merecíamos. Él es justo, nosotros hemos sido infieles. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías. Entonces el Señor no solo oye en la rebelión de Roboam, también oye la humillación y la confesión de Roboam y los príncipes. Vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira. Tú tienes que leer aquí en derramar mi ira, no tienes que pensar en como cuando nosotros, enojados, berrinchudos, nos desquitamos con alguien. Tienes que pensar aquí en: Dios está deteniendo esta disciplina justa sobre su pueblo. Dios es bueno, pero también Él es justo. Y Dios no puede hacerse de la vista gorda del pecado de su pueblo, porque entonces no sería un Dios justo y bueno. No podría decirse que Dios es bueno si Él no castiga la fuente del mal y el pecado. Entonces, cuando está hablando de derramar su ira, está refiriéndose a la disciplina de permitir que Egipto los invadiera. Entonces dice: no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos con un propósito, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Roboam, escuché, vi tu humillación, tu confesión. Voy a librarte de la mano de Sisac, pero voy a permitir una cosa: que ustedes sean vasallos de Egipto, con un propósito, para que sepas cuál es la diferencia entre tenerme a mí como Señor y tenerlos a ellos por Señor. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Esto es parte de convertirse en vasallos de Israel. Los tesoros de la casa de Jehová. Qué fuerte, qué triste. La bendición que Dios había traído a Israel. Y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien, es decir, fueron restaurados. Ahora, fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén.
ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá Amonita. Pero aquí al final está el resumen de la vida de Roboam. 3 años buenos, al final es restaurado y se humilla cuando reconoce su pecado, pero en general esta es la evaluación. E hizo lo malo y nos da la razón, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Recuerdas por qué los levitas y los sacerdotes y muchos en Israel dejaron Israel y se fueron al reino del sur? Este remanente fue a Jerusalén por una razón, o a Judá, porque habían dispuesto en su corazón a adorar al Señor. Pero Roboam, ¿por qué abandonó al Señor y por qué hizo lo malo? ¿En base a qué? A que en su corazón no dispuso buscar a Dios. Entonces termina así su reinado. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Entonces, el autor de Crónicas básicamente está diciendo: mira, mi querido lector, ¿quieres saber un poquito más de Roboam? Ve a leer Reyes. Ahí está el testimonio del profeta Semaías y del profeta Ido. Ahí está el registro de las demás cosas que hizo. Ok. Aquí hay varias cosas que aprendemos. En el capítulo 12 vimos que cuando Israel deja al Señor y son invadidos por otros, es una señal de que su relación con el Señor se ha roto. Y qué interesante que Roboam, queriendo evitar el yugo del Señor, termina bajo el yugo de la esclavitud de Egipto. No sometiéndose al Señor, termina en realidad sometido a otro Señor que lo pone en esclavitud. ¿Qué podemos concluir de estos 2 capítulos? Y cómo podemos aplicar estos 2 principios. En el capítulo 11 vemos un remanente que busca al Señor. En el capítulo 12 vemos la consecuencia de la disciplina, pero también la bendición de la restauración. Creo yo que podemos primero enfocarnos en la disciplina y la restauración. Roboam se olvidó del Señor y trató de hacer su propia fortaleza, pero esto irónicamente lo llevó a ser esclavo. Sin embargo, cuando se humilla y se arrepiente, el Señor le restaura. Entonces, creo que el cronista está enseñándonos los pasos para la restauración, aunque no me gusta llamarles pasos porque suena como a haz estas 3 cosas y se resuelve tu problema. Pero simplemente para entender que son 3 cosas que señala el cronista. La verdadera restauración siempre comienza con humillación. Es lo que hizo Roboam cuando escuchó la palabra. Se humilló. Número 2, oración. Buscaron a Dios. Y número 3, arrepentimiento. Cuando Roboam y los príncipes dijeron el Señor es justo, estaban humillándose y estaban reconociendo su pecado y reconociendo que las consecuencias que estaban experimentando era justo. No reclamaron al Señor, sino reconocieron su pecado. Ahora, para los que regresaron del exilio, esto estaba justo en el corazón de lo que estaban viviendo. Porque Judá fue al exilio y sí regresó del exilio, pero no regresaron igual. Es decir, no regresaron como una nación independiente y soberana. Regresaron bajo los persas. Y de hecho la situación de Judá en Babilonia fue muy similar. Los de Judá se llenaron de ídolos y Dios los mandó a Babilonia. Hey, ¿te gustan los ídolos? ¿Por qué no vas a una tierra llena de ídolos? Para que aprendas la diferencia entre servirme a mí como Señor y vivir en una tierra llena de idolatría.
Así que cuando Israel regresan, pero bajo esta condición de estar bajo los persas. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Hacerles sentir mal? No, el propósito era, número uno, que apreciaran al Señor, que apreciaran su amor, su cuidado, producir gratitud en ellos. Pero también eso los motivaría a buscar aún más al Señor y anhelar una restauración plena. La semana pasada hablamos de cómo en el Nuevo Testamento los cristianos tenemos esta bella promesa de la restauración cuando confesamos nuestros pecados. Primera de Juan dice que si confesamos el pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el hecho de que Dios nos perdona y nos limpia no significa siempre que nos libra de las consecuencias de nuestra necedad y nuestras malas decisiones. A veces nos libra, pero muchas veces Dios permite esas consecuencias. Y ese permitir esas consecuencias, ¿sabes qué es? Un acto de la misericordia y la bondad de Dios. Porque es una manera en la que Dios nos muestra la diferencia entre confiar en Él, depender de Él y tratar de vivir bajo nuestra propia prudencia. ¿Te ha pasado que tienes que de pronto enfrentar las consecuencias de alguna mala decisión que tomaste, chiquita o grande? Cuando realmente estás humillándote y confesando tu pecado, ese momento se convierte en una oportunidad. No nos lleva a la amargura, no nos lleva a mira, Dios se está vengando de mí. No, al contrario, nos lleva a apreciar su misericordia, a apreciar su gracia, a reconocer lo bueno que es Él. Y eso en sí es una muestra de que en verdad te has arrepentido, que te has humillado y que estás buscando a Dios. ¿Te acuerdas cuando vimos que 2 de Crónicas 7 se convertiría como en el filtro por el cual todos los reyes de Judá serían presentados? ¿Qué es 2 de Crónicas 7:14? La oración de Salomón y la respuesta de Dios: si mi pueblo se humilla y se arrepienten, yo los voy a sanar y los voy a restaurar. Esto es lo que vemos en Roboam. Roboam se convierte en el ejemplo de un rey que, a pesar de ser un rey malo y necio, se humilló y Dios lo restaura. Yo quisiera que consideres el día de hoy. Al final, Dios está restaurando nuestras vidas. A lo mejor hay cosas que Dios permite que luches con ellas en este proceso en el cual estamos caminando con el Señor. Y a veces específicamente tiene que ver con algo en lo que hemos pecado, que nos hemos arrepentido, pero aún hay una consecuencia de ese pecado específico que hemos cometido. Familia, el Señor quiere restaurarte, pero también quiere llevarte a que aprecies su gracia y su amor, su misericordia. Aguanta vara, sería la expresión. Aguantemos vara. El Señor nos ama y eso puede convertirse en momentos en los que Dios está transformando nuestro carácter, llevándonos a conocerle más. Es como el papá que le dice al hijo, después de que no recogió su cuarto, y que el papá ha tenido que disciplinarle por ello. Y entonces quizás el hijo va a enfrentar una consecuencia. Pero eso no lo desconecta del padre, ¿me explico? El papá va a estar ahí para amarle, para cuidar de él. Pero eso no le va a librar de la consecuencia. Pero va a ser una oportunidad para que el hijo pueda aprender la diferencia entre confiar en su papá y hacer las cosas a su manera. Porque ¿qué está detrás de la rebelión? ¿Por qué un hijo decide no hacer lo que su papá le pide? Por la misma razón que tú y yo a veces no escuchamos a Dios. Porque pensamos que nuestro camino es mejor, que tenemos el derecho de manejar nuestras vidas como nosotros queramos.
y definir el bien y el mal a nuestra manera. Y eso no es más que necedad. Necedad. Pero cuando nos arrepentimos y volvemos al Señor, es el momento en el que podemos hacer la diferencia entre confiar en Él y depender de Él o hacer las cosas a nuestra manera. Y eso creo que me lleva a la segunda cosa que aprendemos de este pasaje, de estos 2 capítulos. Un llamado a buscar a Dios. Había un remanente en Israel, en Judá, que se nos dice que eran el remanente porque buscaban adorar a Dios. Habían dispuesto su corazón para adorar a Dios. Pero, ¿qué significa buscar a Dios? ¿Estás de acuerdo que de pronto puede ser un concepto complicado, abstracto? ¿Qué es buscar a Dios? Bueno, en Crónicas, buscar a Dios son acciones concretas acompañadas como resultado de una actitud del corazón. ¿Qué hicieron los levitas y los sacerdotes y los que estaban en Israel que decidieron buscar a Dios? Dejaron sus casas, dejaron su comodidad y su seguridad, no podían participar de la idolatría en Israel y se mudaron a Judá. Sacrificaron su comodidad y arriesgaron su futuro, pero confiaban en Dios y le obedecían. Estaban convencidos de que Jerusalén era el lugar donde tenían que adorar a Dios, pero no lo estaban haciendo solo religiosamente, lo estaban haciendo porque habían dispuesto en su corazón a adorar a Dios. Entonces, buscar a Dios significa una disposición de mi voluntad que se traduce en acciones concretas en las que demuestro que Dios está en el centro de mi vida, que se ha convertido en la prioridad de mi vida. En la Biblia, el corazón es el lugar donde está la actividad intelectual, los sentimientos, las emociones, donde discernimos entre el bien y el mal, pero también es el lugar donde tomamos decisiones, el lugar donde están nuestros deseos. Por eso en la Biblia el corazón es el centro de nuestra existencia. En la Biblia el corazón es el lugar donde adoramos a Dios o nos alejamos de Dios. Y en Crónicas el autor está invitando a esa generación a recordar lo más importante. El llamado principal era determinar en sus corazones buscar a Dios. Eso es lo que David le había dicho a Israel cuando encomendó al pueblo la construcción del templo. Busquen al Señor de todo corazón y de toda su alma. Bueno, para nosotros no tenemos un lugar fijo, Jerusalén, donde tenemos que buscar a Dios. Jesús cambió eso. Cuando Jesús llegó con la mujer samaritana, y la mujer samaritana, tratando de desviar la atención de lo que Jesús le estaba diciendo, le dijo: bueno, nosotros los samaritanos adoramos aquí en el monte Gerizim, este es nuestro lugar santo. Ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén. ¿Quién tiene la razón? Jesús le responde: va a llegar el día y está llegando la hora donde no se trata ni de este monte ni de aquel monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y a lo que está haciendo referencia Jesús es que va a cambiar el centro de la adoración. Ya no será más Jerusalén un lugar geográfico, sino una persona, Él, Jesús. Jesús se convertirá, el Mesías, en el centro de nuestra adoración. Y por eso, en todo lugar donde se reúne la iglesia, aunque tenemos un lugar geográfico donde nos reunimos, en realidad nos reunimos a adorar en espíritu y en verdad. Adoramos a Jesús. Él es el centro de nuestra adoración. Así que la invitación que nos hace la Biblia de buscar a Dios es buscar a Jesús, buscarlo a Él, conocerlo a Él, amarlo a Él. Y eso requiere una disposición de nuestra voluntad, una determinación de nuestro corazón que se traduce en acciones.
decisiones que muestran que estamos buscando a Dios. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses que el Señor dirija vuestros corazones al amor a Dios y a la firmeza de Cristo. ¿Cuál sería el mayor estorbo para buscar a Dios? El orgullo, la soberbia. Eso es lo que había en el corazón de Roboam. ¿Recuerdas qué está en el corazón de la rebeldía? No confiar en Dios, confiar en mí mismo, buscar mi voluntad. El orgullo está en el corazón de la rebelión. Es el primer estorbo. Entonces, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo más importante para buscar a Dios? Humildad. Para acercarme al Señor y buscar a Dios, necesito humillarme. Yo quiero hacerte una pregunta. Buscar a Dios no se trata solo de la lista de cosas que hacer. En la mañana voy a leer mi Biblia. A las 12 del día voy a hacer mi devocional. A las 7 voy a ir el miércoles a la reunión general. No me malentiendas, todo eso está increíble, está bien y hay que hacerlo. Pero todas esas cosas tienen que provenir de un corazón que se ha humillado y que ha puesto a Jesús en el centro. ¿Qué acciones el día de hoy tú y yo tenemos que llevar a cabo para sacrificar nuestra comodidad y buscar a Jesús? ¿Con comodidad a qué me refiero? No que dejes tu casa, ¿no? Esposa, ya me voy a sacrificar mi comodidad. No me refiero a eso, ¿verdad? Me refiero a qué cosas específicas tengo que hacer con mi familia para adorar al Señor. Quizás tengo que restarle esas horas al entretenimiento. Quizás tengo que aprender a dejar el celular a un lado. Quizás necesito ser más valiente y congregarme y discipularme. Quizás necesito dejar de pelear con mi familia y más bien buscar a Dios en oración. ¿Qué tenemos que hacer para buscarle más? Para conocerlo a Él. ¿Qué pasos tienes que dar el día de hoy para humillarte, para humillarme y poner a Jesús en el centro de nuestra vida y devoción? ¿Oramos? Señor, gracias por ser tú quien nos invitas el día de hoy, Señor. Tú eres el que oyes, Señor. Tú eres el que nos conoces, el que sabes nuestra necesidad, Señor, de ti. Conoces nuestras luchas. Señor, ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a buscar tu rostro, a tomar las decisiones que tenemos que tomar, Señor. Hacer a un lado lo que nos estorba, empezando por nuestro orgullo, para poner a Cristo en el centro, para buscarte a ti, Señor. Señor, gracias porque las situaciones incómodas que a veces permites en nuestra vida son oportunidades para confiar en ti, Señor, para estar agradecidos, Señor. Sobre todo cuando esas situaciones son consecuencias, Padre, de nuestra necedad. Gracias, Señor, porque en tu amor nos permites apreciarte, Señor, y apreciar lo que significa el tener una relación contigo y confiar en ti, Señor. Y perdónanos cuando no apreciamos eso. Y a veces necesitamos una pequeña sacudida, Señor, para aprender a apreciar nuestra relación contigo, Señor. Pero gracias porque nos amas. Y gracias, Señor, porque hoy nos invitas a buscarte, Señor, de todo corazón. Señor, ayúdanos a no irnos de aquí y dejar esto así, Señor, en el aire sin tomar decisiones. Ayúdanos a tomar las decisiones que tenemos que tomar para determinarnos en buscarte. Y gracias, Señor, porque sin duda alguna tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y podemos confiar en que tú vas a afirmar esas decisiones que tomemos, Señor. Esas decisiones que tú pongas en nuestro corazón para determinar buscarte. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.